Hola, soy Alonso. Este es mi primer video narrado mientras tomo el examen. Yo soy introvertido, así que me cuesta hablar, no soy la persona más fluida, pero igual lo voy a hacer y con el tiempo espero mejorar. Sé que me están siguiendo muchas personas de países como India, como Nepal, que no entienden español, pero creo que voy a hacer un video tanto en español como en inglés, o irlos alternando, o tal vez subir el mismo video pero con ambas pistas doblado, pero por ahora español. Ahora sí. La idea es que no voy a responder como tan precisamente como hago normalmente, porque ya que voy a estar narrando, eso me va a quitar como tiempo, me va a hacer un poco, pero pues espero sacar una puntuación de al menos 130 mientras doy consejos. Aquí negocios, frecuentemente, 5. Acá pues no hay afán, ¿no? Uno puede demorarse hasta que esto se acabe. Ahí creo que está bien. Continuar. You can't park there. Tenemos esto. En esta parte lo importante es ir escribiendo lo que uno entienda. No darle play 3 veces y luego escribir es lo peor que uno puede hacer. Si no entendió solo vocales, uno escribe las vocales y ya, y uno las va mejorando cada vez que uno lo escucha. You can't park there. You can't park there. Creo que eso está bien. Vean, en esta parte hay que elegir solo las que uno esté seguro. Por ejemplo, Tremble a mí me suena, estoy casi seguro que la he visto en alguna parte, pero como no estoy seguro, no la elijo porque me restaría nota. Impression. Esta me suena, estoy un 85% seguro. Pero si me queda mal, es contraproducente. ¿Qué hacemos? ¿La elegimos o no? Impression. La voy a elegir. Ya está, no sé, pero veré. Y también hay que siempre regresar y ver con calma. No hay que afanarse. Bien. Acá me faltó algo y es que tenía que haber puesto una frase de transición, como por ejemplo, con una conjunción como additionally, moreover, o una frase así parecida para crear una frase compleja. Ok. Oil starts smoking before boiling at a temperature that is higher than boiling temperature of water. A mí me faltó la After a palabra crop da. is harvested, its nutrients are returned to the soil. En el anterior, lo ideal es la parte que hay que leer. Es si el tiempo es suficiente, hay que mirar el tiempo. Uno la lee primero y luego ahí sí la graba. A uno no lo van a descalificar por eso, yo lo hice en el examen real y aparte de eso, en la guía oficial de Duolingo también lo sugieren. Yo no lo hice y terminé saltándome una palabra. Entonces, bueno, para continuar con esta. After a crop is harvested, its nutrients are returned to the soil. Parece que está bien. After a crop is harvested, its nutrients are returned to the soil. Creo que está bien.
The numerous literary and creative devices used within fiction are generally thought inappropriate for use in fiction in non-fiction. The numerous literary and creative devices used within fiction are generally thought inappropriate for use in non-fiction. Esto creo que es una palabra. Snob es una palabra. Snobbish, no lo sé. Me va a arriesgar, sé que no tengo que elegir si no estoy seguro, pero no sé, me gusta arriesgarme. Esta tampoco sé si es palabra o no, me suena que sí. No debería, pero pues ya lo hice. Y que siempre hay que re- regresar para revisar despacio. En esta parte hay que no frenarse. Por ejemplo, no sé esta. ¿Será que es como actors? No, no es. Entonces no me freno. Si no, si me sobra tiempo, ahí sí me vuelvo. Pero si me freno acá, estoy perdiendo de responder las fáciles, perdiendo la oportunidad. Saberse las formas en que se letrean los verbos, digamos en pasado, en continuo y demás, es súper importante en esta parte. Acá sé que es contrato por lo que apareció antes en ese texto o también en el título. Estas me están ganando, la verdad, no sé ninguna. Actions. Creo que en este caso, creo que no, de hecho no sé la palabra. O sea, literalmente no la tengo en, en mi lista de vocabulario. Sin embargo, lo que les puedo decir es que si no saben, vale la pena arriesgarse. O sea, por ejemplo, pueden que la deletreen mal, pero igual hay que hacerlo porque la penalización porque no quede mal en esta parte no es fuerte. Yo la dejar vacía, pero pues no debería. They help students and researchers understand the order or chronology of historical events for a subject. They help students and researchers understand the order or chronology of historical events for a subject. I felt very sorry that I had put them to so much trouble. En el anterior, que había que leer, leí muy rápido. Eso no es tan bueno porque puede dañar la pronunciación. I felt very sorry that I had put them to so much trouble. ¿Tú or true? Yo escucho tú, pero la lógica me dice true. I felt very sorry that I had put them to so much trouble.
Ok. A veces, dependiendo de los parlantes que tengamos, se puede escuchar algo completamente diferente, me ha pasado, pero al menos esta yo los escucho como tú. This labor union said the following as a basic policy for personal information. This labor union said the following as a basic policy for personal information. Wine is made by the fermentation of the sugar in grapes. Wine is made by the fermentation of the sugar in grapes. Wine is made by the fermentation of the sugar in grapes. Veamos. Como les decía, siempre hay que ver el título y ver si la palabra está repetida. Acá, air está repetido. Esta no sé qué es. Ok, ducts. ¿Será que esta es una palabra? Como no sé, no me puedo arriesgar. Esta tampoco sé, pero pensaría que sí. Y me vuelvo. Sé que estoy haciendo lo que no sé hacer, que es elegir si no está seguro. Pero como es un examen de práctica, prefiero arriesgarme. En el real no lo haría. Rules require that male gymnasts touch each corner of the floor at least once during their routine. Rules require that male gymnasts touch each corner of the floor at least once during their routine. Despite graduating years ago, he still has access to his university email account. Siendo sincero, no sé cómo se escribe access. Pensaría que es así. Despite graduating years ago, he still has access to his university email account. Ok, voy a arriesgar. Y social. ¿Ya la vi en el título? No sé, entonces no me frena. Advocates. Están hablando de varios. Ok, advocates.
que es como defensores. Supongo que es como aim, no sé. Changes, aquí está. No, no está. Changing. Esta no sé qué es. Bueno, voy a dejar brinks para no frenarme. Social. No la sé. Terrible, terrible. Bro, continuamos. Si esto les pasa que en una les fue súper mal, como que el momento de estresarse o preocuparse no es durante el test, porque hay que mantener la concentración. Entonces hay que olvidar que eso pasó, tomar aire y seguir súper concentrado. Ya habrá tiempo para estresarse después de tomado el test. Me suena palabra. Esto también. Sí, casi seguro que son palabras, pero no me voy a arriesgar más. Their first day at work was successful. Success, success, success. Their first day at work was successful. Y el punto. This has resulted in loss of genetic diversity and biodiversity as a whole. This has resulted in loss of genetic diversity and biodiversity as a whole. No sé si lo notaron, pero me pusieron una frase más corta. Este examen es adaptativo, entonces si no le está bien, le está yendo bien, le ponen luego cosas más difíciles, como me pusieron una frase más corta, asumo que notaron que no me fue bien y por eso me pusieron una más fácil. Oh, está bastante difícil. Acá lo que se recomienda es no intentar ver las opciones desde el comienzo, sino intentar adivinarlas primero. Y educación. Investigación y educación, supongo. Ahí está. Dice, necesita soporte financiero para permanecer abierto. Uno de los viajes que los financiadores, los patrocinadores del instituto, cada verano
es bueno, este sitio, el cual supongo que es ayuda a los investigadores o financia a los investigadores. Permite a los investigadores, contrata, trae, ayuda, ayuda. O contrata, no lo sé. Supongo que aquí es costa. Sí está. Y supongo que serían esfuerzos o investigaciones. O patrocinios, fondos. Estos fondos. O viajes. Estos viajes. Ahí está. Dice que está en el onceavo. O sea que supongo que se refieren al viaje onceavo. O tal vez se refieren al onceavo año. O sea que puede ser de 11 años. El viaje. Voyage. Ahí está. Y año o aniversario. De acá no sé. Pero su financiamiento, quizás. Sponsorship. Que viene de. Comes. Ahí está. Si yo me pongo a primero ver las opciones, voy a sesgarme, como que le puedo hallar lógica a todas y luego me confundo mucho. Entonces, por eso es que es mejor tratar de adivinarlas y luego sí elegir la más parecida. Aunque con este dates realmente tengo muchas dudas. No sé si es aids, hearts, brings, employees, hellos. Todas me funcionan. Pero bueno, veamos cuál era. Era lo permitir. Bueno, ahora acá. Y también podría como revisar todas estas para mirar cuáles quedaron bien, cuáles quedaron mal. Pero por ahora voy a continuar. Acá. Acá lo que hay que hacer es elegir uno que conecte tanto con el párrafo primero como con el último. No es suficiente si el que elijo solamente como conecta las ideas con el primero y con el último no. O con el último sí y con el primero no. Tienen que servir como un puente, tener una raíz acá, un ancla y como que una salida a este. Entonces leamos. Están hablando de que este instituto necesita financiamiento, que hace investigación, educación, se llama así, y que es financiado y que va por su año 11, que es financiado por esta institución, fundación. Dice que fue capaz de continuar este año gracias a el soporte que obtuvo de colecta de fondos. Es decir, que la idea es que sirve de investigación, que tiene soporte, pero que si no consigue fondos aparte, no va a funcionar, pero esta vez fue gracias a colecta de fondos. Entonces tenemos que elegir una transición entre ambos. Acá dice que lo dejan peligro de ser cancelado. Este conecta muy bien con el primer párrafo, pero con el último no tanto. Dice, a menos de que algo sea hecho, que podríamos could lose more than. No, este no es. Que hablan de temperatura, no, estamos hablando más de fondos monetarios, que hablan de que se está descongelando, pero no. El único que habla más de fondos de todos es el primero.
Aunque el segundo también podría ser, pero apuesto el primero. Es el más relacionado. Y sí, estaba bien. Se acaba el tiempo. Aquí dice National Science Foundation. Hay que ser como específicos. No elegir respuestas demasiado largas ni demasiado cortas. Es que fue capaz por el apoyo que obtuvo de fundraising, de colecta de fondos. Antes de ver estas opciones debemos hacer lo mismo, respondernos a nosotros mismos y luego elegir el más parecido. En mi caso es colecta de fondos para viajes acá, al Instituto Marino. Se sirve, pero siento que falta la parte de colecta de fondos. Creo que no. No, no, está difícil. Bueno, voy a elegir el primero solo porque se me acaba el tiempo, pero no creo que esté bien. Que lo mismo, hay que elegir, inventarnos un título y luego elegir el más parecido. Le pondría como viajes para proteger a los mamíferos. Este. Esta parte es de muchísima concentración, cosa que a mí me falla. Mi memoria a corto plazo es terriblemente mala. Siempre se me olvida lo que acabo de leer. Pero bueno, veamos qué pasa. Dice, estás tratando de decidir si o no estudiar afuera, en el extranjero, y buscas como entrada, o sea, consejo de un amigo. Tu amigo estudió en el extranjero el último semestre, él le encantó, pero tú no estás seguro si sí o no, si lo quieres o no. Lo primero que hay que hacer es ver con quién uno está hablando, si es con un profesor, con un amigo, para ver el tono, si es casual, si es serio. En este caso que sé que es amigo, entonces es casual. La situación, estudiar afuera, no estoy seguro. El amigo estudió el semestre pasado en el extranjero y le encantó. Hey, I haven't seen you in forever. How are you? Aquí dice que está viendo los programas extranjeros, pero es que él no los estaba solamente viendo, él ya había viajado. Entonces por eso está queda cancelada. Aquí dice que ya regresó, no, la primera es la única que cuadra bien. Estoy bien, acá estoy tratando de decidir si viajo a estudiar en el siguiente semestre o no. Oh, I studied abroad last semester and loved it. You should definitely do it. Diría, él me dijo como que realmente deberías hacerlo, entonces pues debo responder. Aquí hablan de escuela de graduación. Hasta el momento el amigo no ha mencionado nada de eso y aquí tampoco. Entonces debemos como evitar, como dejarnos llevar por cosas que no han mencionado, sino ser como muy específicos con la información que ya tenemos. Que hablan de tesis, no. No, con los papás tampoco, eso lo han mencionado. Aquí dice sí, creo que voy a ir, gracias por el consejo, pero la conversación se acabaría. Entonces creo que es esta. No sé, no estoy seguro si es la decisión correcta para mí. It's a great experience. You'll get to travel and learn about a new culture. And you'll make some great memories that will last a lifetime. Están hablando de un apartamento. Eso no lo han mencionado, entonces descartada. Aquí están hablando de trabajar y me distraje porque no recuerdo si el amigo dijo trabajar, pero
Por eso es que no hay que distraerse, pero creo que no dijo nada sobre eso, entonces la voy a descartar. Y habla sobre el precio, antes no habían mencionado nada del precio. Eso podría ser. Le estaba hablando de experiencias, entonces por eso voy a elegir la última. Esperemos que sea. Oh, no, no era. It is expensive, but there are ways to save money. And as for being away from home, you'll be able to stay in touch with your family and friends easily with today's technology. Besides, you'll make new friends while you're there. Ok. Esta estrategia de no hablar tanto y concentrarme más. Creo que es esta porque en los otros mencionan varias cosas, digo una sola cosa, mientras que en esta deja como más abierta la respuesta y él habló de varias cosas. Trust me, it's worth it. You won't regret it if you go for it. Bueno, se acaba el tiempo, no sé si era. Bien, en la parte anterior, en la guía oficial de Duolingo, tienen un ejemplo y la responden así, como si uno fuera en primera persona el estudiante, y aparte de eso la responden en pasado. Ahora sí vamos. Prepárate para escribir acerca del tema abajo. Tendrás 5 minutos para escribir y 3 minutos para la respuesta de seguimiento. Esta es una pregunta de tipo A-B, por lo que se puede utilizar la plantilla, una plantilla muy parecida a la de TOEFL o IELTS, que básicamente consiste en dar como una posición, una introducción, la posición que defendemos, luego una razón y un ejemplo. Si sobra mucho tiempo, podemos dar otra razón y otro ejemplo y una conclusión. Pero los dos últimos párrafos son opcionales. Lo importante es la introducción, la razón y el ejemplo. Acá voy a utilizar un gancho. No voy a escribir como todo lo que normalmente escribo, sino más bien voy a tratar de explicar, así me quede sin tiempo. Este es el gancho, como most people. Bien, solamente una frase como un tanto genérica para llamar la atención. Luego paso a
a decir, a parafrasear la pregunta. Bueno, en esencia aquí ya lo hice cuando dije que realmente es un arte, pero puedo ser más específico diciendo que fotografía. Que no recuerdo cómo se escribe esta palabra. La voy a dejar como technique. Estoy seguro que está mal. Pero la voy a dejar así y luego la corrijo mientras se me ocurre algún sinónimo. Esto tampoco me acuerdo, no sé si es con doble N o no. La voy a dejar así. By the book es una expresión que significa al pie de la letra. Bueno, aquí ya parafraseé la pregunta, utilicé un gancho y ahora paso a dar mi opinión. Puede que tenga errores de ortografía, pero tampoco hay que frenarse si uno no sabe. Lo importante es continuar. Si sobra tiempo, uno revisa, arregla, pero no hay que frenarse, es lo más importante. Acá olvidé si la preposición para lines es in o on, entonces por eso puse within. Y within se escribe así, dentro de. Pero apenas terminé el test, la simulación, lo primero que voy a hacer es revisar como cuál es la preposición. Y ahora sigo, utilizo un indicador de discurso, digo la razón y luego el ejemplo. La razón. Bueno, aquí no alcanzé a dar el ejemplo por estar hablando, pero bueno, sería la razón. Y luego hay que dar el ejemplo. Por ejemplo, tengo una amiga que ambos estábamos en una sesión de fotografías, de modelos. Ambos estábamos fotografiando la misma modelo y los resultados fueron completamente diferentes, aunque estábamos utilizando la misma configuración de luces y estábamos, bueno, fotografiando lo mismo. Entonces podemos dar un ejemplo que es aproximadamente la mitad del párrafo. Si sobra tiempo, la conclusión u otra razón y otro ejemplo. Aquí quiero utilizar una palabra avanzada que es guest, pero no recuerdo el deletreo. Estoy 80% seguro que es así. Entonces la voy a poner por lo que es un examen de práctica. Pero si fuera el real, no. Buscaría un sinónimo.
Esto fue solamente como mi pensamiento, pero todavía no da una verdadera razón o un ejemplo. Tampoco he hablado sobre esta expresión artística. ¿Vemos cuánto tiempo nos queda? 34 segundos. Voy a dar una razón. Un indicador de discurso. Voy a utilizar firstly. Talk about your favorite place to relax. What makes this place relaxing? De nuevo, se acabó el tiempo porque, bueno, estaba hablando, pero ustedes deberían como aprovechar cada simple segundo en el test real. Escuchemos. Talk about your favorite place to relax. What makes this place relaxing? Okay, my favorite place to relax. Well, it is hard to tell because it depends on the day of the week. If it's on weekends, I like to go to a park where there is not too many people, and staying away from the crowds makes me like think better, to rest better, and to immerse in my thoughts so I can find resolutions to the situations that are stressful to me. And by finding those resolutions is how I relax. This is not always the case. Sometimes just by relaxing, I recover my energy, recuperate, so I can like use this energy just to face my issues and solve them more quickly later on. When it is not on the weekends, I like to stay on my bed. I just close my door. I don't know, maybe I use headphones and I just try to take a nap or sleep. Or if I'm not able to do that, I remain in my bed covered by my blanket or duvet. And maybe I listen to some podcast or to some music. But it is always about like isolation, what really helps me to relax. Está bastante difícil, los teléfonos, mucha tecnología, no sé qué voy a decir, pero lo importante es decir lo que está en el centro, los, lo más distintivo, luego irse por los detalles secundarios principalmente al fondo. Okay, in this image I can see two or more telephones. They are like old style telephones, probably vintage. They have like bright colors. I am colorblind, so it's hard for me to tell, but I think that the telephones in the center of the image are color salmon, like red, and there are more devices behind them. I assume like some of them are batteries because one of them has like is made of copper or a similar material. And next to the telephones in the center, there is a wooden telephone, which I think is very interesting. Maybe I would like to keep it as a piece for one collection. Well, I don't know, I do not collect things, but if I were a collector, I would. And I can see more colors, and the these telephones are on a desk. So I think that this is like a workshop of a person who works like fixing things, or he's a collector who buys and sells antiques. Hay que utilizar cada simple segundo, esto hay que tomárselo en serio. Yo no lo voy a hacer porque este es un video demostrativo, pero veamos qué pasa. Laptops and computers are very similar since both of them are like devices that we use in our everyday life.
and they could be used both academically and for working purposes as well as just for fun. Okay, they are similar on those regards, but they are also very different, especially when it comes to portability. Like some years ago, there were like different factors, for example, like the processor's speed, but nowadays the cell phones have like very powerful processors or chips. So you can find some cell phones that are actually like faster or more powerful than many common computers, at least in some aspects. So I think that portability is the main difference. And in my specific case, I think that cell phones are more useful because you have them, they're very handy. You always have them with you. Whereas computers, although they are more commonly used in a professional environment, they are usually expensive, they're not so convenient, and not every single person has a computer. So I definitely think that cell phones are the best ones right now. Es importante no como frenarse por la calidad de los argumentos que uno está diciendo. Uno puede decir como cosas un poquito tontas y no importa porque solamente están midiendo el inglés. Entonces, entre dar un buen argumento que no es algo que estén calificando o hablar con más fluidez, definitivamente la fluidez es lo importante. Sin embargo, hay que mantener la temática relacionada a la pregunta porque si no tiene nada que ver, pues no van a validar el examen. Aquí estoy utilizando como una frase para ganar tiempo, que no es la adecuada. Esta frase funciona bien en preguntas habladas, pero no en escritas. Yo la puse acá como por rellenar, pero ya me arrepentí. Voy a cambiarla y voy a utilizar un gancho más normal. De hecho, aquí yo quiero utilizar esta palabra, pero no la voy a usar porque no me siento completamente seguro. Sería genial si la pudiera usar porque es una palabra avanzada, pero no. En el examen real, si no estamos 100% seguros de cómo usarla, es mejor evitarla. Ahora voy a utilizar, yo utilicé un gancho. Ahora voy a decir como, y ya parafrasear la pregunta. Ahora voy a decir mi posición. I am of the belief. O bueno, I believe that. Cambiando dos opciones. Si voy por mi intuición o si pongo en una balanza diferentes factores. Pondría. Esta es una plantilla apta de la que se utiliza para TOEFL. Bueno, continuamos. Aquí tengo que dar una razón y luego un ejemplo. Recuerden que la razón no tiene que ser una razón inteligente, sencillamente cualquier razón.
Aquí puedo explicar el ejemplo, mi razón, pero como no hay suficiente tiempo, voy a saltarme a un ejemplo. Voy a poner que un profesional en estadística sigue los números, pero no me alcanzó el tiempo. Era hist. Might. Continuamos. Repito, estoy como respondiendo las cosas de manera muy casual, así no las respondo completas, pero porque es un video como demostrativo. Es más productivo cuando estás haciendo pocas cosas al mismo tiempo o más productivo cuando solo tienes una cosa en la cual concentrarte. What do you think helps? ¿Qué crees que te ayuda a ser más productivo? This is an interesting question. I have never thought about that, but I think I'm more productive when I have more than one thing to do, but not too many. Maybe when I have like to deliver something in a few hours or that day, but that is part of a bigger project. Whereas if I only have one thing to do, I could like procrastinate because I know that I probably have like a lot of time and I can think about all the details. But maybe I just can just deliver that and I can like forget it after that. So that's why if I have more than one thing to do, but that is part of a bigger scene, that will keep me motivated because I know that that is something after that. And um, what helps me to be more productive? I think that mm, the motivation must come from yourself. Well, productivity is not only about motivation, but motivation plays an important role. So I think that like developing the right mindset over the years is something very important. But also like taking care of yourself, of your health, like like eating properly, like sleeping properly. This helps a lot. And oftentimes people say like, I'm going to like try hard. I'm gonna wake up at 5 a.m. to start working. I think that those things are not functional to me for me. Because if I'm tired, I cannot perform well. So yeah, I think that that is important. Like not only motivation, but understanding that you have to take care of yourself to get the best results. Okay, an example of this is maybe when you are working at a company or when you have to deliver a project and you have a deadline, but or maybe not in that case, maybe when you have to pass a subject at university, like because you can like solve like different assignments, get a good score like one by one, and you keep motivated through all the way. And you can also like divide those assignments into smaller tasks instead of eating the elephant, as they often say. Because yeah, you have to go little by little, like be rewarded by being able to achieve those small things, but they have to like be aligned to get like the important like final result. Fue terrible. No, no creo que vaya a hacer más videos demostrativos porque me afectan mucho la nota. No es broma, sí voy a hacer más.